Mis hermanos, buenas noches. Dios le bendiga, bendiga a cada uno de su familia, de aquellos que en este momento están viendo, aquellos que en este momento se han reunido para poder ser bendecidos a través de este programa. Estamos contentos, estamos alegres por esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado, un día más de vida que el Señor nos ha entregado, y orando y confiando en el Señor de que todo esto que hoy en día está pasando, un día cese, un día se acabe y que pronto nos podamos reunir nuevamente en la Casa Grande. Como pueden ver en esta oportunidad, tenemos podría decir, dos invitados, porque ya Fabiola y yo somos de la casa, la iglesia en casa. Sin embargo, hoy nos acompaña nuestro hermano Fernando Castro, psiquiatra, que labora allí en el Hospital de Los Ángeles. Nuestro hermano Esteban, ustedes lo han visto en otra oportunidad cantando, dirigiendo, pero hoy está en su condición de psicólogo, como psicólogo especialista en lo que es en terapia individual y familiar. Ellos posteriormente se van a presentar. Y bueno, mi esposa, ya ustedes saben, psicólogo clínico también, y bueno, aquí su pastor de la Primera Iglesia Bautista de Los Ángeles. Como pueden, o ustedes recibieron la información, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, pertinente, actual, de tal manera de que yo espero de que estén totalmente atentos, pendientes, porque vamos a hablar sobre depresión, cuarentena y fe. Tres elementos esenciales, importantes, que todos lo estamos experimentando de alguna manera. Depresión algunos más que otros, la cuarentena casi todo en su diferente magnitud, uno total, otro leve, y bueno, tiempo de fe también. Entonces vamos a estar desarrollando, y por eso que hemos querido invitar a cada uno de quizás las profesiones más importantes en este momento, como son los psiquiatras o el psiquiatra, el psicólogo y la parte espiritual, que es sumamente importante. Bueno, entonces estar atentos, mis hermanos, porque ojalá pudiéramos tener también un tiempo de preguntas, si así nos alcanza el tiempo, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo. Y por el otro lado, en el otro set de estudios, si lo vamos a llamar de esa manera, tenemos a nuestro hermano Fernando Montes, que también nos va a estar compartiendo un tiempo también de adoración, de alabanza y de exaltación al Señor. Estamos en vivo, mi hermano, por lo cual de antemano pedimos disculpas si algún detalle por ahí se nos escapa. Claro, es normal, se nos escapa algún detalle. Estamos en vivo y confiamos en el Señor de que salgamos, lo más esencial e importante, que usted salga hoy con una palabra, lleno su vida del Señor, con adquirir herramientas y conocimiento para seguir abordando el tema de la situación que en la actualidad estamos viviendo. Vamos a comenzar con una oración, ¿sí?, para dar inicio a nuestro culto del día de hoy, un culto totalmente diferente. Señor, te agradecemos esta hermosa oportunidad que nos ha regalado, Dios, de poder estar una vez más reunidos, un viernes más, Señor. Y hoy queremos abordar quizás temas que nos cuesta entender a algunos, comprender a otros, Señor. Por eso pedimos, Padre, que a todos los que nos están mirando y a nosotros mismos, Señor, tú puedas dar palabras sabias en nuestras bocas para poder desarrollar este contenido de tal manera, Señor, que las vidas sean edificadas, construidas, Señor, y fundamentadas sobre todo en la palabra tuya, Señor. Oh Dios, bendice a mi hermano Fernando, a mi hermano Esteban, a Fabiola, a mi persona, a Fernando Montes, Señor, también allá, a todos, Dios, y que todo lo que hoy hagamos, Padre, sea para tu gloria y sea para tu honra, Padre. Te exaltamos y bendecimos tu poderoso nombre, y a ti siempre la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces comencemos rápidamente, tal vez presentándonos, ¿sí? De esa manera, los hermanos. Los invitados. Sí, sí, los hermanos. Hoy. Sí, ellos son los primero que pedirle que se presente cortamente, y comencemos de allá, de aquella punta, y así vamos hasta acá. Comenzamos con Fernando. Quiero hacer una observación. Fernando está con su mascarilla, justamente por ser funcionario de un hospital, resguardando su salud, para también resguardar la salud de aquellos que él atiende en el hospital. Fernando. Buenas noches, mi nombre es Fernando Castro, soy médico psiquiatra y trabajo en el Hospital de Los Ángeles. Así es, un poco más fuerte. Buenas noches, hermanos. Sí. Bueno, yo soy Esteban Roa, soy psicólogo de profesión, sí, con especialidad en psicoterapia.
y actualmente estoy trabajando en un programa que se llama Programa de Terapia Multisistémica, que trabajamos con adolescentes con conductas problemáticas y las familias de ellos, a grandes rasgos. Perfecto. Bueno, ya ustedes conocen a Fabiola también. Pero Dios les bendiga, una vez más bienvenidos. Damos gracias al Señor por ustedes que están aquí disponiendo su tiempo para ayudarnos a comprender algunos conceptos, y también por ustedes, los que están allí conectados, que el Señor pueda bendecir sus vidas y que hoy podamos juntos comprender muchas verdades que van a ayudarnos profundamente en nuestro crecimiento y también para ayudar a otros. Sí, entonces, bueno, me presento por los que no me conocen. Soy el pastor Franklin Lacayo, pastor de la Primera Bautista acá de Los Ángeles, Chile. Y bueno, nuestro deseo es poder bendecir sus vidas, mis hermanos, y a todos aquellos que nos miran a través de este medio o posteriormente nos mirarán. Entonces, por favor, estar atento a todo lo que se va a desarrollar. Y si usted tiene alguna duda de algún tema que estemos tocando, desarrollando, escríbanos allá, escríbanos por WhatsApp, por Facebook, nos escribe allí, y bueno, si nos da una oportunidad, un tiempo, ojalá que se dé la oportunidad y podamos responder a sus dudas o a sus preguntas. Yo creo que podamos en este momento entonar inicialmente una alabanza por parte de nuestro hermano Fernando. Él dice que no, así. Entonces vamos a irnos hacia allá, hacia el otro lado, y que nuestro hermano Fernando nos bendiga a través de una adoración que tiene listo y preparado. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Aquí estamos dispuestos a adorar, a alabar al Señor. Que este tiempo, hermanos, pues nos sirva para eso, para que demostremos nuestra pasión y nuestro fervor hacia el Señor, cantándole abiertamente, que los vecinos nos escuchen. Allí le pido que pueda disponer su corazón para que juntos alabemos al Señor. ¿Está listo? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé
que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Qué hermosa canción. Nuestro Dios nos llena de su paz, y esa es una verdad. En tiempos que hoy en día estamos viviendo, tiempo duro, tiempo difícil, son tiempos que el Señor nos llena de paz. Yo quiero, mi hermano, que usted busque ahí en sus Biblias, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la frase que queremos destacar para iniciar este conversatorio es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sí, vamos a ver una imagen en primer lugar, ya sobre ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Sí, tenemos ya en esa imagen, usted puede ver gráficamente lo que significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Yo creo que tiene quizá es muy ilustrativa. Lo que indica es la persona cuando se prepara para ir a enfrentar o defenderse ante una situación. Antiguamente, como ustedes pueden ver, una túnica que llegaba hasta el tobillo, y en esa condición no podían pelear. Los lomos es lo que sostenía la túnica, lo que recogía la túnica en la cintura. Es como, sí, como una faja que se pone para cubrir que la fuerza del cuerpo no sufra, digamos, que los músculos no sufran con la fuerza que se hace. Y se recoge la túnica y se mete como allí en ese cinturón, y da la idea de estar alerta, de estar listo para enfrentar cualquier cosa. Sí, porque así justamente el Señor nos llama reflexionando, y ayer estábamos conversando sobre eso, estábamos trabajando un poco sobre lo que significa estar atento ante las adversidades o las dificultades que hoy en día estamos enfrentando, y que de alguna manera debemos estar atentos para que esas adversidades o dificultades no puedan hacer daño a nuestras vidas. Quizás algunas heridas podamos tener en nuestro cuerpo, recibir algunas heridas, pero minimizar la mayor cantidad de heridas o daño que todas las dificultades nos pueden traer. Entonces vamos a comenzar a hablar al tiro qué es la depresión, qué es lo primero, ¿no? El primer, doctor. Sí, la conversación que hoy tenemos es hablar sobre depresión, cuarentena y fe. Entonces, bueno, hermano Fernando, usted que es psiquiatra científico, nos gustaría por favor que nos desarrollara un poco sobre el concepto que es la depresión. Bueno, la depresión es un trastorno clínico, un síndrome clínico que básicamente está dentro de la clasificación de los trastornos afectivos o del estado de ánimo, que se caracteriza básicamente por un estado de ánimo depresivo, es decir, un estado de ánimo de melancolía, de tristeza. Básicamente ese es el síntoma cardinal de la depresión. Hay algunos otros síntomas que también acompañan ese estado depresivo, como por ejemplo apatía, pensamientos negativos. Hay varios síntomas que los acompañan, que de los cuales vamos a hablar un poquito más, podemos hablar de ellos un poquito más adelante. Pero es muy importante diferenciar lo que es una depresión de una tristeza pasajera, ¿no? Para poder hablar de depresión debe estar esa melancolía enmarcada en un tiempo mínimo, y generalmente hablamos de que como mínimo debe estar esa melancolía, esa tristeza presente por lo menos todos los días durante un periodo mínimo de 2 semanas, incluso mucho más tiempo, ¿no? Pero como mínimo 2 semanas,
¿correcto? Y con una intensidad suficiente como para producir en el individuo una afectación en su rendimiento, tanto laboral como en la vida diaria. Ahí hablaríamos de una depresión, cosa distinta que una tristeza pasajera, que todo ser humano puede pasar por alguna tristeza pasajera ante algún evento adverso que ocurra en su vida. Y lo otro es que también debemos diferenciar lo que es depresión de síntomas depresivos. Una persona puede tener en algún momento de su vida síntomas depresivos, algunos síntomas propios de la depresión, sin necesariamente configurar los criterios que uno llama criterios diagnósticos para el síndrome depresivo o el trastorno depresivo. Es interesante, yo sé que en un momento lo vamos más adelante a profundizar. Justamente es iniciar a pensar de que cualquier persona que está triste muchas veces se autodefine como una persona depresiva. Está triste y ya dice estoy en un estado depresivo. ¿Qué piensas tú de eso, mi hermano Esteban? Claro, sí, tiende a pasar que las etiquetas que manejamos muchas veces provocan que la gente se autodefine en esa condición. Y desde ahí también la importancia de tomar el peso, ¿cierto?, a este versículo que mencionábamos, de ceñir los lomos del entendimiento, de amarrarlo, de sujetarlo, el entendimiento, porque de hecho como psicólogos nosotros trabajamos precisamente con eso, con el entendimiento, y cosas o conceptos que nos ayudan mucho a desarrollar herramientas para enfrentar este tipo de emociones, este tipo de situaciones que provocan la depresión, pensando un poco más a nivel preventivo, es entender el concepto de depresión. Depresión, bueno, como las palabras muchas veces tienen prefijos y la palabra en sí. Depresión se compone del prefijo, de, que es otro, ¿ya? Como por ejemplo, desorden es otro orden, desánimo, otro ánimo. Entonces, en el caso de depresión se entiende como otra presión. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos permite enfrentar las situaciones de manera mucho más efectiva o mucho más sana o funcional para prevenir el desarrollo de este tipo de trastorno. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que hay presiones naturales como el tener que levantarse, como el enfrentar el trabajo, como el ritmo de trabajo, la cantidad de trabajo, ¿cierto? Como la familia, preocupación. Es un tipo de presión. Un tipo de presión. La depresión es cuando uno la entiende o la conceptualiza así, le permite manejarla más. Entonces es como otra presión, que si yo logro identificar, me permite manejar de mejor manera. Sí, en el ámbito geográfico, o sea, en la geografía, una depresión es algo que está hundido. Entonces en el ánimo es ese Ánimo bajón bajo, cuando uno ánimo lo bajo. identifica. Pero es súper importante saber que no es lo mismo estar triste porque algo me ocurrió, porque perdí el trabajo, porque murió un familiar, por una razón tangible y estoy triste, a decir que estoy deprimido. Claro. Hay un manual, ¿verdad?, que existe y necesita cumplirse ciertas características hasta que sea posible diagnosticarlo como una depresión. Y para eso son los especialistas. Solamente el psiquiatra puede decir cuándo es una depresión. Interesante saber y seguir, quizá ahondar un poco, porque hoy en día vemos una vez más se autoetiquetan y otros etiquetan solamente por un estado, por una situación, una causa que realmente en algunos casos son reales, que hace que la persona esté triste, que esté pasando por un proceso duro, por la muerte de un ser querido. Entonces, y entra en un proceso como de especie, bueno, estoy metiéndome en camisa que no me corresponde, ¿no? Pero entra en un proceso de duelo y a algunos más que a otros les cuesta salir de ese duelo, y entonces, como ven que no pueden o no logran salir con mayor rapidez, entonces dicen que está deprimido o entra en un estado de depresión. Y lo lamentable que yo en lo particular he observado es que en nuestro país, Chile, y en este caso en la ciudad de Los Ángeles, vemos muchas personas que se autodenominan de personas depresivas o también que son diagnosticadas como personas depresivas. Entonces me gustaría saber, porque hay unas causas, ¿cuáles son las posibles causas que una persona puede, para que se pueda diagnosticar como una persona con un estado depresivo? ¿Cuáles son las causas? Normalmente, ¿cuáles son este tipo de causas? Sí, lo que... Perdón, hermano Fernando, tenemos 3 y vamos para que la gente pueda ir puntualizando más claramente, los dividimos en 3 grandes factores. Son los genéticos,
los biológicos y los psicosociales. Entonces vamos a trabajar primero con los genéticos. Sí, básicamente los factores genéticos son los factores hereditarios. Se ha demostrado a través de muchos estudios que una persona que tenga familiares que hayan padecido de algún trastorno depresivo tienen mayor probabilidad de presentarlo durante su vida. El factor genético es un factor importante. Otro factor importante es el factor biológico, ¿verdad? El factor biológico, se han hecho estudios y se ha demostrado que hay un desequilibrio en ciertas sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores, y hay en particular 2 neurotransmisores importantes que se ha identificado que hay un déficit, que es la noradrenalina y la serotonina. Entonces en las causas de la depresión se ha identificado esto. Y por último las causas psicosociales, que son lo que podemos llamar también estresores psicosociales, eventos adversos que han ocurrido en la vida de la persona. Puede ser la muerte de algún familiar, puede ser un proceso de separación de pareja, de divorcio, puede ser otra situación adversa como estar desempleado, incluso la pandemia que estamos viviendo actualmente podría ser en algún momento un ingrediente más, claro, a todo esto. Interesante que en los factores genéticos realmente sería una alta probabilidad sí, es una posibilidad que viene ahí en la carga genética, pero no significa que si mi mamá tuvo una depresión o mi abuelo, necesariamente yo claro, tengo que tener o desarrollar una depresión. No claro, es así. Claro, es una ley de probabilidad. Hay más probabilidad, pero no quiere decir que va a ocurrir en todas las personas. Sin embargo, una vez más, a nivel pastoral me he encontrado con personas que lamentablemente se etiquetan porque mi mamá fue depresiva, mi abuela fue depresiva, o tengo algún hermano depresivo. Entonces ya comienzan a generar un tipo de miedo o temor a caer en ese proceso de ser como su mamá o familiares depresivos. Y me ha tocado hacerle ver, hacerle entender de que el hecho que ellos tuvieron ese caso, tuvieron ese problema, no quiere decir que tú lo tengas que tener. Sin embargo, debo confesar que me ha costado hacer ver a las personas de que no tiene que ser su caso. Es justamente lo que estamos hablando, ceñir los lomos del entendimiento, claro, justamente, ya que preparemos nuestro entendimiento, preparemos nuestra mente, nuestros pensamientos, porque ahí hay un factor sumamente importante, el pensamiento. Yo he dicho que el pensamiento, lo he enseñado, lo he predicado también, que el pensamiento es la puerta de acceso a nuestra vida. Eso sí, lo que tú le abras a tu mente, a tu vida, lo que tú permitas que entre allí, así va a ir definiendo tu vida, ¿sí? Va a ir definiendo tus pensamientos. Esteban. Claro, y precisamente respecto del factor psicológico, ¿cierto? Psicosocial, la parte más individual que es la psicológica, la persona va desarrollando una serie de esquemas, una serie de creencias acerca de sí mismo que muchas veces se caracterizan por una visión negativa de sí mismo, del futuro y del entorno. Eso es muy característico de las personas con este tipo de trastornos. Entonces, precisamente por eso es la importancia de trabajar en esos esquemas, en esas creencias que tienen de sí mismos, que muchas veces se ven reforzadas por el contexto en el que las personas viven. Y de ahí los factores sociales también, la familia, cómo es la relación que tiene la persona con sus padres, con sus hijos, con qué soportes sociales o red de apoyo cuenta la persona, si es que cuenta o no, si es que la persona está en un contexto de vulnerabilidad. Entonces se siguen sumando un montón de factores a los cuales actualmente se suma todo lo que estamos viviendo. Sí. Decir que como causas no hay una sola que uno puede decir es por tal cosa, sino que pueden ser muchos factores que influyen para que definitivamente se llegue a un cuadro, a un trastorno depresivo. Con respecto a lo biológico, los factores biológicos, decir que es como desarrollar una diabetes. La parte del cerebro que debe segregar esos neurotransmisores no funciona correctamente y entonces se llega a este trastorno. Por eso, después lo veremos, pero debe ser tratado con medicina. Y decir en los factores psicosociales, me llamó mucho la atención, es que cuando estamos enfrentando una circunstancia adversa, un día malo, como ha predicado el pastor, una cueva,
como conversaba yo la semana pasada, antepasada, y no tenemos las herramientas o no desarrollamos las herramientas para adaptarnos y acomodarnos a eso de una manera positiva, sino que la tristeza invade y continúa, se puede derivar en ese trastorno, pero no necesariamente tener una experiencia traumática, dolorosa, de melancolía y tristeza, necesariamente debe terminar siendo una depresión. Sí, por eso es importante acentuar que uno no debe autodeterminarse como una persona depresiva por el hecho de que usted está en un proceso de tristeza o de melancolía o algún dolor que esté pasando. No se determine a sí mismo, sigue su lomo, de eso es importante, porque sabe, mis hermanos y amigos que nos escuchan, es que cuando usted escucha tantas veces una palabra y se repite con tanta frecuencia, usted muchas veces llega a creer que usted está dentro de ese grupo. Entonces, sí, lamentamos profundamente que en este momento Chile está pasando por un proceso difícil y que ya de unos años, bueno, más adelante quizá veremos algunas estadísticas o se les mencionarán tal vez, personas que están pasando un proceso depresivo. Entonces, tendemos a tener ese miedo de caer en ese grupo también. Entonces, no se autodetermine como una persona depresiva por un proceso que usted está pasando y viviendo. Al contrario, el hecho de que, una vez más quiero enfatizar, el hecho de que su mamá o familiar sufrieron no está determinado que usted tenga que sufrir. Y una vez más, cuando usted crea están los especialistas que oramos al Señor para que le dé sabiduría, entendimiento, comprensión, y que no a la ligera determinen o diagnostiquen porque sencillamente, bueno, hay una tendencia o algo así, sino que realmente se tomen el tiempo correspondiente para hacer los estudios, para así hacer la determinación. Ahora, ya hemos dicho que no son tres causas principalmente, podríamos decir, ¿no? Tres factores, ya, el genético, el biológico y el social, podríamos decir. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que podríamos decir que una persona, una vez más, aunque el doctor nos dijo que podríamos quizá presentar algunos síntomas, pero no quiere decir que sea, pero normalmente ¿cuáles son los síntomas que determinan que una persona está en un proceso depresivo? Sí, Entonces, básicamente el estado de ánimo depresivo, es decir, un estado de ánimo bajo, de tristeza, de melancolía, es el síntoma anímico principal. Puede en algunos casos haber irritabilidad, puede también estar acompañado de síntomas de angustia. ¿Okay? La angustia y la depresión a veces van de la mano. Es frecuente que algunas depresiones se acompañen con síntomas de angustia. Algunos pacientes con depresiones, sobre todo depresiones crónicas, tienen una sensación de vacío. Y los síntomas, por ejemplo, los síntomas cognitivos, dentro de los síntomas cognitivos están los pensamientos negativos, pensamientos donde la persona no se ve a sí misma de manera objetiva, sino de manera subjetiva, pone en duda sus capacidades, pensamientos de desesperanza, incluso puede haber pensamientos, y de aquí lo serio del tema, incluso puede haber en casos ya más graves, pensamientos acerca del suicidio o pensamientos suicidas. Y otros síntomas de la conducta, como por ejemplo apatía, desánimo, la anedonia, que es la falta o la pérdida del placer de realizar las actividades que normalmente eran placenteras para la persona. Y bueno, hay otros síntomas que también afectan a la persona, como por ejemplo el insomnio, el afectar la parte del sueño y afectar el apetito, el bajo apetito. Sí, no, nada más que agregar. Sí. Perdón, estoy en vivo, disculpe, me están llamando. El teléfono en silencio, pastor, hay que bajar el volumen y ponerle en silencio cuando no está en vivo. Lo otro, Esteban, es que hablando de los síntomas, y ya hemos descrito mucho de ellos, es cuando la persona, puedo pensar en cuando la persona no quiere bañarse, no quiere levantarse de la cama, quiere estar allí sino guardado en un cuarto. Y yo solamente pienso a veces son con razón o razones objetivas o obvias por las cuales una persona no quiere entrar en ese proceso, ser querido ha fallecido, ha perdido el trabajo, todo esto. Pero ¿qué pasa cuando no hay una razón
y la persona comienza a entrar en este proceso. Claro. Antes de eso, una forma súper útil de identificar cuando una persona ya está desarrollando un trastorno es entender qué es lo que es un trastorno finalmente. Que un trastorno es y que específicamente un trastorno del estado de ánimo, un trastorno afectivo. Entonces, todas las personas tenemos un estado base de afectividad, de estado de ánimo, ¿ya? Algunas son más longánimas que otras, es decir, algunas mantienen el estado de ánimo más parejo que otras personas, otras son un poquito más variables, ¿ya? Pero generalmente hay una base. Entonces, cuando la persona comienza a desarrollar una variación o tiene esta alteración, que eso es un trastorno, una alteración de este estado de ánimo, es un signo para poder empezar a poner ojo. Entonces ahí es donde uno se tendría que entrar a preguntar, ya, esta persona no era así, ¿qué le estará pasando? ¿Ya? Eso. Sí. Sí, o sea, reforzar que cuando se pierde el disfrute con lo que yo normalmente hacía, si a mí me gustaba mucho, no sé, ver un programa de televisión o cierta comida, y ahora se ha prolongado que ya eso no me genera ningún placer, no me alienta, no me alegra, no me provoca ni siquiera, no tengo ganas de. Claro. Eso es una de las cosas Claro. que más es pendiente o de alarma. Y eso es en todos los niveles, puede ser adolescente, puede ser adulto mayor, porque es eso, la variación, la alteración de lo que antes disfrutaba, claro, y ahora no. Y cuando tú decías que cuando no hay una causa, digamos, tangible, no es que la persona está atravesando por un periodo de tristeza porque perdió un familiar o porque perdió el trabajo o algún día malo, sino que súbitamente aparecen los sentimientos, también es una alarma inmediata para asistir a una consulta. Con esta observación que decía el pastor de que hay algunos casos que aparentemente las personas que rodean al individuo no entienden, claro, porque lo ven como algo súbito. Hay que entender que la mente humana es compleja y el punto de vista del enfermo puede ser distinto al punto de vista de las personas que lo rodean, y es importante no juzgar a la persona, sino más bien tratar de comprenderla, tratar de entenderla. Ahora, esto que menciona el pastor se puede entender porque, bueno, hay muchas clasificaciones de la depresión, pero hay una clasificación que las divide en depresiones endógenas y depresiones neuróticas. Las depresiones, dos tipos, para que nos pongan la imagen, claro, por favor. Sí, las depresiones endógenas son aquellas que tienen un peso biológico bastante importante, ¿ok? Dentro de ese grupo pueden estar algunas depresiones que tienen que ver, llamamos depresiones estacionales, donde se incrementa durante los meses de otoño, los meses de primavera, en algunas en invierno. ¿Hay otros factores externos que promueven o empujan sí, a que la persona pero hay un peso de lo biológico, hay un peso del desequilibrio que hablamos de los neurotransmisores, y este tipo de pacientes responden muy bien a la medicación antidepresiva porque hay un mayor peso de lo biológico. Hay las depresiones neuróticas que allí más bien tienen un mayor peso lo psicológico, es decir, factores psicosociales que han rodeado a la persona o esquemas de pensamiento, distorsiones cognitivas, y allí en esos casos responden mejor a la psicoterapia. Entonces es muy importante el profesional identificar también el tipo de depresión para poder orientar mejor la manera de ayudarle. Claro. Interesante tal tema, mi hermano. Estamos profundizando un poco el tema la definición sobre depresión, sus causas, sus síntomas, las razones por las cuales lleva a una persona a entrar en un proceso depresivo. Sin embargo, hay preguntas, sí, por supuesto, que nos hacemos, interesantes, y yo podría resumirla en una, porque aquí nuestra hermana María habla sobre un personaje histórico, Spurgeon, que se dice que entró en un proceso depresivo. Bueno, hay registro histórico. Pero más que él sería pensar por qué un cristiano pues sufre de depresión. Claro, nosotros podemos pensar como este caballero, este gran predicador, que era un hombre de Dios, conocedor de la palabra del Señor, seguramente de mucha oración. Aún así entró en un estado depresivo, y conocemos de pastores que entran en estado depresivo, conocemos de misioneros, conocemos de algunos personajes bíblicos que dieron No se adelante. Pero eso lo responderemos luego. Primero vamos una vez más a adorar al Señor a través de mi hermano Fernando, para que nos siga
bendiciendo a través de esta alabanza y esta adoración, y luego continuamos y respondamos a estas preguntas. ¿Le parece? Ya. Seguimos, hermanos, aquí adorando al Señor después de este interesante tema donde estamos aquí aprendiendo bastante. Pero no podemos olvidar también cantarle al Señor, ¿verdad? Y el Señor vendrá con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. En una nube nos levantará, y nuestros ojos entonces le verán al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. En una nube nos levantará, nuestros ojos entonces le verán al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Y ahora, hermanos, seguimos con este tema tan interesante. Yo aquí estoy, pero deleitándome, escuchando todas las opiniones profesionales y bueno, aprendiendo bastante, porque todos podemos. Ya, bueno, continuamos aquí. Damos gracias a Dios por mi hermano Fernando y esa hermosa alabanza. Efecto de la cuarentena. Yo creo que al final vamos a resumir un poco lo que es esa pregunta, porque bueno, aunque yo creo que podemos dar un pequeño tips antes de entrar a este tema, pero yo creo que el doctor Fernando así los ha dicho. ¿Por qué los cristianos también sufren de depresión? Bueno, yo lo podría resumir facilito, hermano Fernando. Ustedes pueden dar la parte técnica. Yo lo podría decir porque somos humanos. Porque somos humanos, exactamente. Por favor, ¿podría desarrollar ese concepto? Porque en sí el cristiano, entiendo que tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos ha dotado con ciertas capacidades, nos llena de consuelo, nos llena de paz, pero la depresión no es tan diferente como la diabetes, no es tan diferente como la presión. Entonces, ¿por qué el cristiano se enferma? Sería, por favor. Bueno, como tú lo decías, somos seres humanos, ¿no? Y el cristiano no escapa a esto, a pesar de los recursos espirituales de los cuales pueda disponer. Ahí, bueno,
hablamos de que hay factores biológicos, son factores biológicos que están allí, que tienen su importancia y que no puede obviarse esto, ¿no? Y por supuesto las vicisitudes, los estresores psicosociales que están presentes allí. Es importante, bueno, recalcar, como decíamos al principio, no todas son depresiones, algunos pueden ser síntomas depresivos por un breve tiempo. Hay cristianos, vamos a decir, que pueden desanimarse en algún momento, no necesariamente entrar en la categoría que se llama trastorno depresivo, pero sí puede haber alguna minoría que sí caería en ese trastorno depresivo, pero bueno, es parte de nuestra condición, de nuestra naturaleza humana. Sí. Recordando que el pecado ha afectado nuestra condición, nuestro cuerpo, el pecado ha dañado lo perfecto que Dios creó al principio. ¿Se recuerdan cuando Dios nos hizo perfecto? El pecado, al entrar a nuestro cuerpo, daña hasta la parte neurológica, la parte física, toda nuestra parte biológica. El pecado daña todos los componentes. Por eso es que el Señor está más preocupado del alma, del espíritu, para que usted y yo, cuando partamos de este lugar, podamos encontrarnos con Él allá en el cielo. Sin embargo, la Biblia nos enseña en guardar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Por lo cual, el hecho de que usted sea cristiano y usted está pasando por un proceso donde usted cree de alguna manera que está sufriendo de un cuadro depresivo, si usted viene a mí, yo lo escucharé, le preguntaría a mi esposa lo hará, pero de la misma manera como usted se trata la diabetes, la presión, usted también debe tratarse la depresión cuando realmente ha sido diagnosticado por profesionales. Entonces usted debe seguir al pie de la letra las instrucciones que los profesionales así le han instruido. Pero hay otros elementos, por supuesto, como lo ha dicho Fernando, la tristeza, la desconfianza a veces nos lleva a tener un estado como de desánimo, cuando perdemos un poquito la fe, un poquito la confianza en el Señor, pero no por eso es un estado depresivo. Recordar que somos seres tricótomos, siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Las tres entidades necesitan atención. Entonces no solamente se enferma el cuerpo, o no solamente se enferma el alma, o solamente el espíritu, sino que como somos uno, igual necesitamos atención en las tres áreas para poder superar y crecer y sanar lo que haya que ser sanado. Y con respecto a las causas, ya vemos que son muchos los factores que pueden ser lo que origina un trastorno depresivo. Pero sabiendo eso, necesario recordar lo que decía Fernando con respecto a no juzgar, porque a veces es muy fácil dentro incluso del pueblo cristiano decir, pero ¿cómo es posible que no puede un cristiano? No puede. De hecho, hasta había un coro que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y la verdad es que la tristeza es válida, y ya, después lo vamos a ver en los personajes bíblicos. Pero juzgar o decirle, bueno, levántate, ¿y por qué estás ahí? ¿Por qué no te pones tu parte? Levántate. Si es algo como una enfermedad, como la diabetes, como la hipertensión, como un problema cardíaco, uno no le dice a un paciente diabético, pero pon de tu parte, que se te quite esa diabetes. Cómete el pastel, todo lo que quieras. No, necesita atención en esa área. Y cuidado. Claro. Y claro, entonces entender esos patrones para nosotros y para poder ayudar a otros es lo que al inicio decíamos de ciñendo los lomos del entendimiento. De acuerdo a lo que uno tiene en su pensamiento, así va a reaccionar y así va a pensar, así va a conducirse. Si yo pienso, cuando Fernando decía los pensamientos o distorsiones cognitivas, si yo pienso es que nadie me quiere, eso es una generalización y eso no es verdad. Aunque de verdad, humanamente, nadie lo quisiera, el Señor lo quiere. Entonces, no es verdad que nadie lo quiere. Esa generalización puede derivar en eso. O sea, son ejemplos de distorsión. Claro, claro. No, pensaba que abordando estos temas hay dos maneras a grandes rasgos mediante las cuales podemos abordarlo, ¿ya? Que es desde una perspectiva reparadora, que es la perspectiva que tratamos los profesionales de la salud mental, en donde la persona ya viene dañada y en donde hay serie de situaciones, de habilidades, de tratamiento que necesita la persona
para poder sobreponerse a esa situación que está viviendo o a ese trastorno. Y la otra es la manera constructiva, ¿ya? Que por ejemplo nosotros tenemos hijos, los que tenemos hijos, tenemos la responsabilidad de entregarle las herramientas para que los hijos puedan enfrentar las situaciones sin tener las dificultades que pudieran tener a futuro, como por ejemplo el desarrollar un trastorno de este tipo se evita cuando la persona cuenta con las herramientas necesarias a nivel emocional, a nivel mental, a nivel cognitivo, ¿cierto? Para poder enfrentarla. Y desde ahí la importancia de tomarle el peso, a ceñir los lomos del entendimiento, a entender las situaciones, a entender cómo nosotros podemos desplazar, como mencionaba adelante, estas otras presiones que son demasiado grandes, que son como podríamos denominarlos los factores que provocan el estrés, que provocan la tristeza, que provocan que se gatille toda esa serie de reacciones en nosotros que desencadenan un trastorno. Entonces, tenemos la posibilidad de entregar las herramientas. Entonces, respecto de las personas que tenemos en nuestro entorno, ¿cierto?, como iglesia, que tienen algún trastorno desarrollado, por una parte es necesaria la reparación, pero por otra parte también es necesario construir cuáles son las creencias que necesitan desarrollar respecto de los que nos entrega la Biblia. Y desde ahí es sumamente importante el poder tratar estas cogniciones, tratar estas distorsiones, estos pensamientos irracionales, ¿cierto?, estas creencias que tienen de sí mismos también. Tú decías que los que tenemos hijos tenemos la responsabilidad de entregarle estas herramientas, pero si yo como hija, mi mamá, mis padres no me las entregaron, ahora yo soy responsable de educarme, de ceñir mis lomos, mis propios lomos, Justamente. para no derivar en ese trastorno. No solamente decir, es que mi mamá no me enseñó, o mi papá tuvo la culpa porque nunca me dijo. Ahora nosotros debemos tomar la conciencia necesaria para nosotros mismos apropiarnos de esas herramientas. Ya, hay uno, ahorita vamos a hablar sobre los efectos de la cuarentena y yo creo que deberíamos ya entrar en esa parte para que podamos abarcar un poco. Vamos a seguir avanzando, queremos abarcar. Aquí comentarios que son fuertes, pero son reales, como decir que hay cristianos que se han suicidado. Sí, esas son realidades, ¿ya? Y más podría yo ser más drástico en decir que hay pastores que se han suicidado, ¿ya? Entonces hay bastante tela que cortar en ese tema y desarrollarlo. Solo que nos costaría, por la brevedad del tiempo que tenemos, poder desarrollarlo. Pero lo cierto, hermano, es que hay que estar atento, pendiente con todas las personas que están a nuestros alrededores, no para juzgarlas, sino para construir. Para construir, y sobre todo aquellos que vienen que nacieron en un hogar cristiano, porque no todos tienen esa bendición de nacer en un hogar cristiano. Creo que la mayoría de los que están dentro de nuestras iglesias a nivel mundial no vinieron de hogares cristianos. Entonces arrastran sobre ellos grandes pesos que de alguna manera nosotros como hermanos en la fe, como cristianos, debemos ayudar a soportar la carga de los otros, como la Biblia nos enseña también. Y parte también de esos trastornos o de esas dificultades que posiblemente pueda causar o generar un estado depresivo, pero que podamos nosotros ser constructivos y no destructivos con cada una de las personas. Efecto de la cuarentena. ¿Sí? Efecto de la cuarentena. Yo creo que a todos nos está afectando de alguna manera. De alguna manera nos está afectando el tema de la cuarentena. El mundo no estaba listo ni estaba preparado para esto. Bueno, por lo menos en los últimos años, no sé, los últimos 50, 60, 100 años. Inclusive yo he escuchado comentarios como de gente experta en la materia, han dicho este tipo de expresiones. Nadie que esté en este momento en el mundo vivo ha vivido lo que hoy en día estamos viviendo. Así. Es decir, no hay un ser que haya vivido algo semejante a lo que hoy en día estamos viviendo. Y eso ha generado un efecto, o hay un efecto colateral indiscutiblemente, ¿no? Y justamente tiene que ver con la depresión. Entonces yo quisiera, por favor, que podamos desarrollar rápidamente el efecto de la cuarentena en este sentido emocional, en el sentido de la salud mental. ¿Qué podríamos decir que ha generado cuáles son los efectos que ha generado en la salud mental de la humanidad, del mundo, de Los Ángeles, de Chile?
Bueno, indudablemente que la cuarentena ha afectado la salud mental de muchos. Primero porque ha sido un aislamiento forzoso y eso de algún modo ha limitado digamos, la característica muy propia del ser humano de interactuar con otros. Entonces el ser humano se ve más limitado en su interacción social con otros y esto puede llevarlo de algún modo a deprimirse o tener algunos síntomas depresivos. Y otra cosa que ha afectado mucho es que no es propiamente un síntoma depresivo, sino más bien un síntoma de angustia, que hay mucho temor, mucha preocupación acerca de la enfermedad, mucho miedo o temor a contagiarse del COVID-19 o mucho temor a que algún familiar se contagie, y eso ha generado mucha angustia, mucha preocupación en la población. Sí, interesante eso, ¿no? Esteban. Sí, es súper importante hacer esa distinción que hacía el hermano Fernando, de que más que la depresión, la gente está experimentando mucha angustia, estamos experimentando angustia, en lo natural, ¿cierto? El tener esa incertidumbre de a cuánto tiempo tendremos que estar en aislamiento, cuánto tiempo tendremos que estar en esta situación, tendremos suficiente alimentación para poder abastecernos. Temores propios del humano, ¿cierto? Temores naturales, otras presiones finalmente a las que nos vemos que enfrentándonos, que generan angustia. No lo teníamos dentro de los planes. Claro, que generan angustia, que generan temores, que generan ciertos niveles de estrés también. Y eso sumado a la reducción de la actividad física, por ejemplo, está comprobado que, como bien decía el hermano Fernando, hay ciertas hormonas que se dejan de secretar cuando uno está en esos estados, ¿ya? Y ciertas hormonas que secreta el cuerpo que nos permiten experimentar mayor placer, las emite el cuerpo cuando uno está con mayor actividad física, por ejemplo. Entonces la actividad física con este tiempo ha disminuido, ¿ya? A excepción de algunas personas que tienen su rutina en casa y todo, que todo esto es recomendable. Pero entender de que no quiere decir que estemos con depresión. Podemos estar con estrés, podemos estar con angustia, podemos estar con preocupaciones, con temores, y todas esas situaciones a nivel corporal y a nivel psicológico nos provocan experimentar ciertas emociones específicas. Sí, interesante también, muy interesante, por supuesto, porque me hace recordar cuando hablamos del contacto físico o la cercanía, ¿no? La cercanía, a veces habíamos creído que no era importante el estar cerca de otro. Habíamos creído que no era importante. Hay gente que pensaba eso. Sí, había gente que pensaba eso, de que era bien estar en su casa, tranquilo. Pero cuando vieron que fueron limitados de una manera obligados a estar en su casa, se dieron cuenta lo importante que es un abrazo. Claro. Lo importante que es un saludo, lo importante que es estrechar una mano, y saber de que hoy en día no lo podemos hacer, nos genera un gran terror en el pensamiento y hace que genere una especie de ansiedad muy natural, ¿no? Por supuesto. Sí, y Fabiola había desarrollado ese concepto, tal vez sería bueno recordar, porque ella habló sobre cómo canalizar las emociones ante esta dificultad y cómo sustituir la ausencia de un abrazo, la ausencia de un contacto, y la Biblia nos da forma de cómo hacerlo. Bueno, gracias a Dios, Dios nos abraza todos los días. Cada vez que yo me levanto en la mañana, veo a mi familia, yo con ver a mi familia siento el abrazo de Dios, sencillamente, ¿sí? El ver el amanecer, trato de ver en las pequeñeces quizás muy humanas, en las cosas simples del día a día, ver a Dios en cada una de esos lugares. Sí, con respecto a la cuarentena, comprendiendo la depresión como una presión más, hay muchísimos elementos estresores ahora que bien tú decías, estábamos listos para eso. Los niños todo el día en la casa, las mamás teniendo que hacer tareas, tomando fotos, haciendo videos para poder enviar porque el profesor se los pide, los profesores aprendiendo a usar equipos, los pastores usando equipos, los hermanos teniendo que estar con la pantalla, todas esas cosas son elementos nuevos estresores. Y si eso va subiendo el nivel, es como una válvula o como un semáforo que cambia de luz y ya viene el rojo, es como una válvula de escape que va subiendo los niveles. Y eso puede traer consecuencias a largo plazo y necesitamos
manejar eso, lo vimos en otro estudio. Pero son efectos que estamos ahora todos expuestos. Y depende de cómo procesemos eso y las herramientas que tengamos. Yo también preguntaba la vez pasada, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿En qué estado vamos a salir? ¿Cómo vamos a enfrentar el después de? Sí, bueno, el efecto de la cuarentena, por supuesto, todavía no lo hemos podido medir. Y creo que pasará tiempo cuando podamos tener con certeza la causa, los efectos colaterales y sus efectos, pero sí llamamos a la calma. Yo creo que eso es muy importante. Quisiera mencionar algo, que cuando nosotros entendemos que en estas situaciones la necesidad de resignificar algunas cosas, de darle un sentido, de darle otro significado, y vamos a la Biblia para poder renovar nuestro entendimiento y así poder ceñir los lomos del entendimiento, ¿cierto? Hay que entender de que, y creerle a la Biblia cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y eso no hay excepción. Cuando dice la Biblia que todas las cosas le ayudan a bien, es todo. Entonces, igual es un llamado a que nosotros interpretemos la experiencia que estamos viviendo como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento, porque nos permite experimentar la vida de una forma distinta a la que no estábamos acostumbrados. Entonces va a ser súper importante el aprendizaje que podamos extraer de esto para que podamos cumplir como iglesia el rol que tenemos que cumplir, que es ser luz, ser sal, ¿cierto? En levadura, permitir que otros crezcan, alumbrar. Así es. Entonces, lo cierto es que hoy le podríamos llamar cuarentena, pero esos otros que nos generen presión, esos otros factores que nos puedan generar presión, usted lo pueda encasillar, lo pueda mencionar, pueda estar viviéndolo en este momento. Más allá, hermano, es que nosotros debemos estar alerta y al tanto y siempre escudriñando la palabra del Señor, que es el primer factor que nos va a ayudar, independientemente que sea causa genético, o de causa biológica o de causa social, psicosocial. Cual sean las causas, la palabra de Dios siempre nos va a suministrar una dosis especial para poder salir de este estado depresivo, como también de todas las enfermedades, porque hay algo que se llama esperanza, y la esperanza del cristiano está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta en Dios, y eso nos da un ingrediente adicional o especial para superar cada una de las dificultades que puedan causar presión a nuestras vidas. Y bueno, quisiera así mencionarlo en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo cual, al que antes, voy a adelantar para no, voy a ir a hacer y después dimos, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y iremos al versículo 33, 34, ¿quién nos condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Esto podríamos llamarlo de, ¿cierto? De Todos los de. Todos los de. Todos los otros. Todo lo de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y si vamos un poco más, antes todas estas cosas, dice el 37, somos más que vencedores. Hermoso versículo que nos debe alentar, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ante todas estas cosas, ante todos los de que vengan antes, ante todos los de biológico, ante todos los de genético, ante todos los de psicosocial, ante todos esos de, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Y aquí vienen otro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso solamente para iniciar lo que dice la Biblia. Hermano, vayamos otra vez a adorar al Señor una vez más. Allá con nuestro hermano Fernando, allá lejos, hermano Fernando, vamos a adorar al Señor y luego vamos a hablar qué dice la Biblia referente a la depresión, a la cuarentena, que es la parte
esencial nuestra fe. Nuestra fe. Porque independientemente de lo que podamos estar sufriendo, está en nosotros nunca perder nuestra fe. Sí. Hola hermanos, venimos aquí de nuevo a adorar al Señor. Y bueno, yo también tengo mi recomendación. Cántele al Señor, vamos a adorarle y se le va a quitar todo, hermano, no se preocupe. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Cántele al Señor, que yo sé que usted se la sabe. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Señor de toda la alabanza. Digno eres, Cordero inmolado. Digno eres, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Adoramos al Señor, hermano. Esa es la cura. Adorar y adorar.
Sí, adoremos al Señor. Es la mejor medicina, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Ciertamente en la Biblia conseguimos personajes bíblicos que tuvieron algún episodio depresivo, cuadro depresivo, síntoma depresivo, que justamente lo que quiere resaltar la Biblia es que son humanos también. Eso es interesante, es decir, la Biblia no quiere poner nunca la Biblia ha querido poner a estos hombres, grandes hombres de Dios, que muchos de ellos están en el Salón de la Fama de la Fe, allá en Hebreos capítulo 11, y aún ahí están hombres temerosos, miedosos, depresivos, y que aún a pesar de todas estas características contrarias, pudieron vencer porque la fe fue puesta en el Señor. Sin embargo, mis hermanos, sí, tenemos el caso de Elías, como sí lo mencionó aquí un hermano, creo que fue el hermano Alberto, no recuerdo, son muchos mensajes que están llegando. El hermano Alberto, inclusive Elías deseó morir, deseó la muerte, que su vida se acabara. También David, sufrió de depresión, hermano, allá en la cueva, y en muchos momentos en su vida también sufrió de depresión, angustia. Lo que pasa es que tenemos un debate interno. Aquí tenemos también a Job, por supuesto, cuando en el capítulo 3 de Job, que lo estamos estudiando en nuestras predicaciones, maldijo el día que nació. Y bueno, no me voy a adelantar, pero la esposa también agregó un poco, hizo unos elementos ahí adicionales. Jonás, después que predicó allá en Nínive y la gente se convirtió, también se molestó y también deseó entró en un estado depresivo o síntomas depresivos o algún cuadro que pareciera ser que estaba ahí en un estado depresivo. Aunque cuando estaba dentro de aquel pez inmenso, ahí sí quería vivir. Ahí dentro de ese pez inmenso quería vivir. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, Pedro seguramente cuando negó a Jesús lloró amargamente. Judas también entró en un estado, ese sí podríamos decir que entró en un estado depresivo porque se terminó en suicidio. Se terminó en suicidio, claro. Podríamos decirlo, no sé. ¿Qué dice el chico? No, después de eso. Hay un personaje que me llamó mucho la atención. Claro. Y es Noemí, de Ruth y Noemí. Sí. Incluso ella misma se cambia el nombre y dice: no me llamen más Noemí, sino Mara. Y Mara es amargura. Y bueno, pudo haber experimentado una cantidad de síntomas allí en esa situación, ese día malo en que perdió al esposo, perdió a los hijos. Duelo. Entonces en ese duelo, claro. Y hay muchos más personajes. Bien decía el pastor, la idea de traer estos personajes bíblicos y la idea de que hayan estado allí, el Señor fue el que permitió que esos personajes estuvieran y hayan vivido esas experiencias. Es para que nosotros podamos tener esa referencia de que si ellos vivieron, sintieron, sufrieron esos síntomas, esos dolores, no es menos real o menos malo o más malo si nosotros lo sentimos, si nosotros lo experimentamos. La cosa es, obviamente, la salida de eso. ¿Cómo salimos de eso? Fernando, ¿alguna recomendación dentro de tu profesión, de tu área? ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas que en este momento sienten estar en un proceso depresivo, creen estarlo, o aquellos que de alguna manera han sido diagnosticados ya como personas depresivas? Sí, bueno, hay varias recomendaciones. Una de ellas primordial es buscar la ayuda de un profesional, evidentemente, ¿no? Que es quien puede prestar la ayuda. Los profesionales contamos con varios elementos útiles. Uno de ellos, de estos instrumentos, son las escalas que miden la depresión. Estas escalas son una especie de cuestionarios que bien sea el psicólogo o el psiquiatra le puede hacer a la persona, y estas escalas reflejan un puntaje y ahí se puede determinar el grado de la depresión, si es una depresión leve, si es moderado o grave, y en base a esta gravedad estaría dirigido el tratamiento, ¿no? Lógicamente, una de las primeras recomendaciones es buscar la ayuda con el profesional. Otra de las recomendaciones un poquito paradójica en estos tiempos de cuarentena es no aislarse, ¿no? Sin embargo, estamos sometidos a una cuarentena forzosa
pero no debemos obviar que tenemos muchos recursos como para no aislarnos totalmente. Las redes sociales, el teléfono, el internet, podemos seguir comunicándonos con amigos, con familiares, con personas cercanas, que aunque no están cercanas físicamente, podemos comunicarnos con ellas. Es muy importante que la persona no se aísle, mantenga esos contactos con otras personas. Otra recomendación, una alimentación saludable, lógicamente, y actividad física. Realizar algún tipo de actividad física, que también está un poquito limitada con esto de la pandemia, pero siempre hay algo que se puede hacer allí en casa, algún tipo de ejercicio aeróbico, algún tipo de gimnasia, ya que, como decía, esto permite que se liberen una serie de sustancias, se liberen endorfinas que ayudan en el proceso de recuperación. Hacer ejercicio bastante, hacer actividad física, sonreír, sonría mucho, haga chistes. Yo en la mañana, en el desayuno, mi familia me tiene como medio loco, porque yo lo tengo como loco a ellos, porque yo invento cualquier cosa para que se rían y me quedan mirando. No fue bueno el nos chiste. Reímos, todas las veces nos reímos, aunque los chistes no sean tan buenos, nos reímos. Lo entiendo totalmente. Ya, hay que reír, hay que ser alegre. Yo creo que, no sé si está dentro de las recomendaciones científicas, pero Sí. Si usted está así que no tiene ganas de reírse, busque la manera de reírse, busque la manera de estar contento, con gozo, porque también la Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es decir, que nos pone fuerte ante los que puedan tener en nuestras vidas. Entonces, para mí son dos recomendaciones: ríanse y hagan ejercicio, mucho ejercicio. Aprovechen, también a mis dos amores las tengo haciendo ejercicio. Hagan ejercicio, es una buena forma de estar allí. Entonces, ya saben, en ese 4x4 que tienen en su cuarto, 4x4 es la medida, ya es la medida. Levanten unos cuantos kilos de arroz, unos cuantos kilos de pasta, baje y sube la escalera cuando sea posible, y hágase como meta que cuando salga la cuarentena, en vez de pensar que está aumentando los kilos, cuando termine la cuarentena, pensar de que va a tener unos kilos menos. Esteban, recomendación. Bueno, aparte de reforzar lo que decía el hermano Fernando, a nivel de tratamiento, si alguien cree que tiene sintomatología grave, digamos, severa, o que le preocupa esta situación, acercarse a un profesional. Cuando nosotros tenemos un resfriado, vamos al doctor y él nos receta lo que tenemos, el medicamento que necesitamos para poder tratar la enfermedad. Con esto pasa lo mismo. Y a nivel preventivo, además de las recomendaciones que da el hermano, agregar una rutina, tratar de tener una rutina, levantarse a cierta hora, desarrollar ciertas actividades durante el día, leer la Biblia y creerle a la Biblia. Es sumamente importante para poder ceñir los lomos del entendimiento. Es muy importante. Buscar la ayuda espiritual. Importante reforzar que necesitamos atención en las tres áreas: el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay gente que piensa, no sé, que poco menos los psicólogos, los psiquiatras no son de Dios, o que no pueden ayudar, o que es pecado si uno va a buscar estas herramientas. Pero esa parte afectiva necesita atención, esa parte física, biológica, necesita atención. Y recurrentemente, a veces escuchamos gente que no está bien, que no debe ser, que solamente con orar. Y no estoy diciendo que no debe orar, o sea, estoy diciendo que necesita las tres áreas que sean atendidas para que de ese modo, de una manera más rápida y eficaz, pueda salir, si es que ya está en ese proceso. Y si no, si este tiempo es para esa prevención, conocer, aprender, reconocer propios síntomas y adelantarse a la posibilidad de. Sí, y bueno, por supuesto, la recomendación que creo que la que más me toca a mí es la parte espiritual. Yo no quisiera decir que un elemento es más importante que el otro, no quisiera decir que el cuerpo es más importante que el alma más importante que el espíritu, no. Pero indiscutiblemente Dios quiere construir de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la vida espiritual, tu vida espiritual de alguna manera se va a ser reflejada en la parte externa de tu vida. De alguna manera, claro, hay factores, como ya lo hemos determinado, Claro. que físico, biológico, genético, pero mira, siempre va a ser un ingrediente especial, poderoso,
de alguna manera Dios va a ayudarte con sus elementos especiales que Él tiene para poder salir de todas estas dificultades, siempre y cuando también tú pongas tu fe y tu confianza en Él. No hay que olvidar lo que el mismo Jesús nos enseñó. Si tuviéramos fe como el granito de mostaza, le podríamos decir a un monte que se mueva y se mueve. Es decir, el factor importante aquí, podría yo decirlo y lo voy a defender, se llama fe. Fe en el Señor, confianza en Él. Ahora, lo tocaremos en otra oportunidad. El hecho de que usted esté en un estado depresivo no quiere decir que no tenga fe. Eso lo podríamos tocar en otro momento. Pero le va a ayudar a su propia vida a salir de estos procesos difíciles que pueda estar viviendo cuando usted ha depositado su fe en Dios, su confianza en Dios. Por eso, bien dijo un hermano aquí, que oramos para que el Señor pueda levantar a cada uno de los hermanos que están en este proceso difícil, pero no solamente los hermanos, sino todos aquellos que están viviendo un proceso difícil de depresión. Pero quiero invitarte a que tú puedas poner tu confianza y tu fe en el Señor, porque Él ha dicho que somos más que vencedores. Por lo tanto, si tú te encuentras en este momento o sientes que estás en este proceso, te invitamos, como bien dijo mi hermano Fernando, a buscar un profesional. Pero en este momento te damos la oportunidad nosotros como iglesia a que te comuniques con nosotros. Nosotros estamos listos para ayudarte, estamos listos para ir a favor tuyo, para que en nosotros también puedas conseguir herramientas para poder salir de este proceso. Y nosotros como iglesia, la primera iglesia bautista de Los Ángeles, Dios nos ha bendecido con un cuerpo de profesionales que estamos dispuestos a servir para ayudarte a ti, a algún familiar, a avanzar en salir de esta dificultad. Entonces, primeramente, pon tu confianza y tu fe en el Señor. Es mi primera recomendación. Pon tu fe en Él, deposita tu fe. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, este es un buen momento para que le digas: Señor, ¿sabes? Pongo mi vida en ti, pongo mi confianza solamente en ti, te entrego todo mi ser, mi alma a ti, Señor. Pero mi segunda recomendación es que nos ubique, nos contacte. Tal vez, no sé si ahí se han colocado en la pantalla los números telefónicos, también está la dirección de la iglesia allí en las redes sociales. Escríbenos en privado, porque nosotros queremos ayudarte, queremos ser de bendición para tu vida, y esa es mi segunda recomendación, que te contacte con nosotros, nos llame, nos escriba, y nosotros estamos listos para ir a tu cuidado y a tu atención. No quiero irme sin antes hacer una última recomendación al pueblo de Dios, a los que ya somos cristianos, que estamos en el conocimiento de que el Señor está con nosotros y tenemos las promesas allí en la Biblia, que podemos echar mano de eso. Pero a veces, como bien decía el hermano Fernando, necesitamos el apoyo de redes, de amistades, de familia, que nos ayuden a hacer contención del día malo que estamos viviendo. Pero a veces nos quedamos en la casa esperando que otro sea el que se preocupe y me llame y me mande un mensaje o me mande un email. Pero si nosotros mismos somos también responsables de nuestra propia red de apoyo, y más bien de preocuparnos en cuidar de otros, entonces nosotros somos los que llamamos, nosotros somos los que enviamos un mensaje. No solamente bendecimos al que recibe la llamada o el mensaje, sino que nosotros mismos se nos crea o se nos devuelve ese sentimiento de cuidar y de crecer. Entonces, animarles a... Por eso siempre también, antes incluso de que estuviéramos experimentando esto, queremos animarles siempre a formar los grupos pequeños, que son grupos, una red de apoyo, para que podamos desarrollar en ese grupo este tipo de contención que nos ayuda en la sanidad finalmente. Ya, mis hermanos, para ir ya finalizando, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Creo que ha sido un tema bastante interesante. Esperamos que haya sido constructivo para su vida, de crecimiento, de desarrollo, pero ya a las 10 de la noche toca hay el toque de queda. Hay que apenas terminar el programa salir corriendo. Bueno, ustedes tienen que salir corriendo, pero no sé, antes que se puedan despedir cada uno y dar alguna palabra a Fernando, Esteban, Fabiola y mi persona. Sí. Bueno, ha sido un placer venir a este programa, a compartir con ustedes un poco de los conocimientos sobre mi profesión, y espero que tomen en cuenta las recomendaciones que hemos dado. Muy bien. Esteban. También saludarles o despedirme en realidad, con mucho afecto, esperando que el Señor les siga bendiciendo y
y reforzando esta oportunidad o esta opción de tomar contacto con quienes estamos acá, ¿ya? Que tengan la confianza de eso. Y la Biblia también dice que hay que obedecer a los pastores. Así es que el pastor me dio una orden, yo le dije, sí, pastor. Y aquí estoy cumpliendo con saludar a mi amada esposa que está de cumpleaños. Le mando un beso a la distancia, el Señor le bendiga. Y doy gracias al Señor porque ella es la mujer que me permite ser padre. Así que eso. Hermanos, una vez más que el Señor les bendiga, les fortalezca. Recordarles que estamos orando por ustedes, por sus familias. Oren también por nosotros. Que el Señor pueda mantenernos con una fe inquebrantable, firme, creyendo sus promesas y sabiendo que Él está con nosotros y estará con nosotros. Un abrazo, les amamos, les extrañamos. Amén. Bueno, hermanos, ya para finalizar, recordarles dos cositas rápidamente. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana con la Escuela Bíblica Infantil. El domingo pasado estuvo precioso a las 11 de la mañana. También este domingo será a las 11 de la mañana. Tenemos a nuestros chiquillos ya para enseñarnos a nosotros. Por lo tanto, padres, despierten a sus chiquillos temprano para que estén allí listos a recibir de Dios. Y nuestro culto online en vivo a las 11:30. Oremos por nuestro país, oremos por nuestra ciudad, para que Dios tenga misericordia y este proceso que estamos viviendo, el Señor permita por su bondad que salgamos lo más pronto posible de este momento. Entonces, bueno, mi hermano, ya para finalizar, un abrazo, un cariño. Como siempre le digo, y muy pertinente por lo que hemos hablado hoy, ánimo, fe y confianza. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Nunca perdamos nuestra esperanza en nuestro Dios, ¿sí? Entonces, de nuestra parte, un abrazo cariñoso para todos aquellos que nos han visto, se han conectado, y le animamos a compartir luego este video para que muchos otros puedan recibir también palabra del Señor sobre este tema. Dios me lo bendiga a todos. Feliz noche. Bendiciones.